Hola, Hola. hola a todo el mundo, ¿qué tal? Uy, es la primera vez que tenemos gente en el chat. ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal estas 2 semanitas? ¿Qué has estado haciendo? Cuéntame mientras toco Pues la los primera semana cosos. nada, como los peces, y hoy justo he llegado de Salamanca. Yo se las recomiendo a todo el mundo, pero que no vayan en plena ola de calor. ¿Ha hecho mucho calor en Salamanca? Bastante, bastante, sí, muchísimo. Cada 10 minutos bebiendo. Y que no he sudado ni una gota porque es calor seco, pero se te seca la boca como un catete. Yo creía que Salamanca era un sitio fresco, rollo Burgos. Y por la mañana hasta las 9 y por la noche a partir de las 8 es fresquito, pero el resto del día ha hecho un calor infernal, Bueno, 34 gradazos y calor seco seco. bueno, pues hoy tenemos cositas que contar. Por cierto, bienvenidos a Suspenso en Arte, que no lo he dicho. Estoy hecho mierda, o sea, estoy reventado. Me he despertado a las 5 de la mañana para ir a trabajar. He llegado, me he duchado, he preparado cosas aquí, todo esto, preparar cositas y hacer las comprobaciones técnicas con Mar y aquí estoy, a topísimo. 3 cafés llevo hoy ya. Pero en fin, todo sea por nuestros fans, queridos fans. Y no te olvides, y por amor al arte. Y por amor al arte, todo sea por amor al arte, esa es buena, esa me ha gustado. Hoy tenemos, como ya sabréis, porque lo dijimos, creo que lo dijimos en el anterior episodio, y por cronología, toca arte románico. Arte románico. ¿Tú sabes qué es el arte románico? Alguna idea tenemos. Como sabéis, yo siempre tiro de rep. Hola, Ulbuda. El arte románico. El arte románico es, creo, y no tengo miedo a decir, que fue el primer arte que unificó Europa, podría decirse. Digo unificó Europa. Antes, por ejemplo, veíamos que... Voy a ver qué enfoque. Veíamos que Europa era toda romana, era de los romanos. Pero eso no significa que el arte estuviese unificado, que sí que lo estaba, pero bueno, era porque era de un imperio. Pero a esto me refiero a que diferentes sitios, diferentes países, diferentes reinos tenían el mismo tipo de arte. Y esto es la primera vez que sucede en Europa con el románico. El románico nace en Francia, luego veremos dónde, pero nace en Francia y enseguida se expande por todo el mundo. O sea, por todo el mundo, por toda Europa, perdón. Donde más se va a ver en España es, por ejemplo, en Cataluña, que es donde empieza a salir las primeras manifestaciones del arte. Y coge el nombre románico porque tiene influencia directa de los romanos. O sea, tenemos casi todas las características del romano pasadas al cristianismo. Pero bueno, antes de seguir, Eso, vamos a cambiar de escena. vale, amiguitos y amiguitas. Los que iban por la calle en aquella época no decían, ¿qué iglesia románica más chula está quedando? No, todos estos términos que decimos, románico, gótico, tal, esto carolingio, todo esto es nomenclatura que luego les pusieron los críticos de arte y los historiadores, más bien a fines del siglo XIX. O sea, no os creáis que iban por la calle y iban diciendo, no, mira, esto es una iglesia. No. Claro, o sea, románico se le puso creo que en el siglo XVII, XVIII o algo así. O sea, es muy moderno. Ujú. Incluso más tarde, o sea, lo mismo 18, 19, o sea, se etiquetó como románico hace prácticamente nada. Pero bueno, primero vamos a hablar un poco sobre las características del románico. Me estoy poniendo ya mi guante de Lady Gaga para tocar Photoshop. Vale, pues en el románico, ¿vale? Lo que más vamos a ver van a ser iglesias, catedrales, abadías, monasterios, ese tipo de cosas, que es lo que más se construyó en ese momento, pero no es lo único. Tenemos, por ejemplo, el castillo de Loarre, en Huesca, que es románico. ¿No ves qué castillo más románico? ¿Sabes otras murallas románicas? Dígamelo, que creo que es unas que he visto hace poco. Claro, exacto. ¿Dónde están? En Ávila, Las de Ávila, exacto. Las que las he murallas de visto Ávila son románicas. esta mañana, sin ir más lejos. Las he visto. Tiene fresquitas. ¿Qué más cosas románicas hay aparte de iglesias y tal? Pues la Torre de Londres. La Torre de Londres es románica. Que la construyó, ¿quién fue? Guillermo el Conquistador. Guillermo, ¿Mm? sí, creo que fue el pavo este. Que estuve aquí en una excursión hace años, que el primer Ujú. año que estuve aquí en Reino Unido. Y tú sabes que esto, bueno, primero fue un palacio, luego fue para proteger la ciudad y al final acabó siendo una cárcel donde torturaban a la gente. Pues en la guía del museo que hay, esto guiado, es donde torturaban a la gente. No quieras ser inglés en esa época, te lo digo. No quieras. Me cago en la puta. O sea, me cago en la leche que salí con un mal cuerpo de ahí, de verdad, horrible. ¿Qué Además, más?
no me equivoco, claro, Guillermo el Conquistador, si no me equivoco, creo que no, era de la dinastía de los Orange, que venían de Dinamarca, que estos también a su vez estaban más o menos emparentados con los Sí, vikingos, sí, sí, no, sabes ya lo vastos que eran. aquí eran medio vikingos. Aquí en Reino Unido son todos medio vikingos. No eran Orange, eran Vodafone. ¿Qué más cosas románicas hay aparte de iglesias e historias? Puentes. También había ingeniería civil. ¿Y el puente de la reina, sabes dónde? En Puente la Reina. Como su propio nombre indica. Esto es otra manifestación románica que tenemos en España, que no es ni. No es civil, eso lo he dicho antes. Vale, pero lo que sí que tenemos. Como he dicho antes, empieza en Francia. Empieza en Francia con esta abadía, la abadía de Cluny. Vale, esta es la primera iglesia que se construye con este estilo, pero ahora vamos a ver qué es este estilo y qué características tiene, ¿vale? Que se lo contó Cogen. el señor Abad. ¿Qué? Abad de Cluny dijo, quiero que esto sea así, que esto sea así, que esto sea así. Claro, que esto Y sea bajo estos así. preceptos, Esto es básicamente, tenían una idea que era expandir el cristianismo ujú, por toda Europa y por donde más pudiesen mejor, de una forma muy eficiente y lo más rápido posible. A ver, rápido en esa época poco era, ¿no? Comparado sí, con hoy en día, pero lo más rápido posible. Entonces se estandarizaron los... ¿cómo decirlo para la nombrarlo todo? tipología. Sí, la tipología se estandarizó todo, se estandarizó los templos, que en este caso eran iglesias, catedrales, etcétera. Se Ujú. estandarizó la forma de comunicar en pintura, se estandarizó la forma de comunicar en escultura, grabados y tal, perdón, en relieves. Que lo que tenían que conseguir era comunicar la palabra de Dios. Ya está, ese era todo. Nada de cosas bellas, nada de, bueno, adornos vegetales y tal, sí, pero nada de mucha floritura, nada de historias, era comunicar, punto. Da igual que sea feo, da igual que sea bonito. De hecho, si era bonito era malo, porque la belleza, no. La belleza era pecado. Belleza era malo. Entonces, ya veréis que todas las esculturas y todo son más feo que pegarle a un padre. Se estandarizó todo. Y esta fue la primera, digamos, manifestación que se reconoce como de románico, ¿vale? No queda nada. Cogen. Claro, no queda nada. De Cluny nada. Cogen, como hemos dicho antes, influencia de los romanos, del Imperio Romano. ¿Qué tipo de influencias cogen de los romanos? Pues, por ejemplo, la planta basilical. Vale, esto es una planta basilical de una iglesia, pero esto es una planta basilical muy simple. Una planta basilical, o sea, una basílica es simplemente un espacio con 3 naves, un espacio abierto en el interior donde la gente iba a comerciar, iba a hablar, iba a hacer cosas allí, no necesariamente religiosas, simplemente era para estar allí. Esto según los romanos. Pero los cristianos cogen este tipo de estructuras porque les viene muy bien al ser muy espaciosas, para que cuanta más gente dentro quepa mejor. También la cogen porque no era nada sagrado para los romanos, entonces le puedes dar el uso que te dé la gana, en este caso sí que es religioso, va a ser religioso. Lo cogen para empezar a hacer iglesias de este tipo, ¿vale? Aquí tenemos una imagen de alzado para que veáis más o menos cómo se hacía. Esta es de 5 naves, pero las había de 3, incluso las había de 1. O sea, era según lo compleja que quisieses, también podría ser así. Esta, por ejemplo, es de 3, que se convierte en 7 y que luego pasa a 5. Esto ya veremos luego por qué es. Pero bueno, puede ser todo lo compleja que quieras. Las únicas características que tenía que tener era pues un espacio abierto y que tuviese un pequeño... Espera, pequeño ábside. Lo siento, pero me estoy mordiendo la lengua ya hace un rato. Tiene que ser diferentes alturas. La nave central siempre más alta que las Ah, laterales, porque sí, si bueno. tenemos otro tipo de plantas también en las iglesias románicas, que se llama planta Selong o Hallenkirche, porque viene del alemán y es porque no hay diferencia de alturas entre las naves. Vale, Entonces, la cierto. que más se utilizará es la planta basilical por esta diferencia de alturas, pero también hay otro tipo de planta que se llama planta Salón o Hallenkirche, que también es simplemente lo que tú estás diciendo, un espacio grande donde acoger gente, solo que luego en alzado no hay diferencia de altura. Cierto, bueno, lo daba por hecho al poner la imagen así, pero es cierto. La planta del centro era más alta que las de los laterales. Importante. Pero bueno, planta basilical, por ejemplo, hoy en día, esto es una planta basilical, simplemente es un espacio diáfano en el que se puede reunir mucha gente. Esta, mucha gente la conocerá. Uy, perdona, pero mira quién ha venido a verme. ¡Ay! Que ha vuelto de su cita con el novio. ¡Ay, Ha Donna! venido Luna. ¡A ver you! Bueno, ahora te vas con mami, ¿eh? Estamos haciendo un programa. Luego te acaricio la barriga. Anyways, perdón por el lapso. Esto también es una basílica. ¿Sabrías decirme qué basílica es, así viendo la planta? Si Buda continúa por ahí, igual también la conoce. Claro, bueno, la gente de Valencia la tiene que conocer. Sí, es
en Valencia todo el mundo dice la basílica, no hay ninguna otra basílica. Ya todos los demás le ponemos el apellido, pero vamos, la basílica de la Virgen de los Desamparados, de la Mare de Déu dels Ahí está. Desamparats. La Mare de Déu dels Desamparats. Pero bueno, esto digamos es una evolución muy moderna, o sea, esto ya es muy, muy, muy moderno, pero para que veáis un poco la evolución de lo que ha sido una basílica, ¿no? Hasta hoy en día. Las plantas más comunes, perdón, empezó siendo de planta basilical, que es la que hemos visto antes, pero enseguida evolucionó a la planta de cruz latina. Y esta planta de cruz latina es porque se empezaron a dar, iba a decir el pastoreo, me cago en la leche. No sé, es empezar directo y olvidárseme las palabras por completo. Peregrinación, la peregrinación. Y este tipo de planta se hizo por los peregrinos. Aparte de que simbolizaba la cruz de Cristo, se hizo por los peregrinos, porque los peregrinos cogían y venían por aquí, entraban, daban la vuelta a esto y por aquí salían. Por ejemplo, habían otras que subían unas escaleras y estabas por la parte de arriba o lo que fuese. Tenían estos pasillos para poder pasear sin molestar al señor de turno que esté aquí dando la misa. Básicamente era eso. Y también porque empezó a darse también, después de que muchos autores y muchos santos escribieran sobre cómo tenía que hacer su iglesia y muchas cosas, se coge también esta forma porque es una cruz. Claro, o sea, blanco y en botella. Y Blanco y en claro, la cabeza es la cabeza y los pies es los pies y los brazos son los brazos. Y se llaman hasta los brazos de la iglesia, la cabecera de la iglesia, los pies de la iglesia, en forma vulgar se llama así, pero es también porque corresponde a lo que sería la forma de Cristo crucificado y de hecho, Sí, porque también tenemos los nombres. sí, y siempre que se puede se orienta también la cabecera hacia el este y los pies hacia el oeste, coincidiendo con el nacimiento y la puesta del sol. Cierto, se orienta de este a oeste, de oeste a este, perdón, normalmente, para la puesta del sol, para el nacimiento del sol. Bueno, sí, el nacimiento del sol mismo. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Vale, esto no es todo. Eso es la planta. Esto es simplemente cómo iban a coger el terreno, ¿no? Para hacer su iglesia, su catedral o lo que fuese. Pero ¿qué elementos incorporan? ¿Qué elementos estandarizan para hacer todas las iglesias y todas las catedrales? Pues tenemos bóvedas de cañón, que son estas, bóvedas de cañón. Tenemos bóvedas de crucería, que estas las veremos luego porque son para, por ejemplo, en el centro había una bóveda de crucería seguro, bueno, habría más cosas, ¿no? Pero donde se cruzan, básicamente. Tenemos arcos de medio punto y luego arcos de medio punto peraltados, que son los mismos, solo que en vez de empezar aquí, empieza aquí arriba y hace el arco y luego baja aquí y luego ya aquí está el muro. Pero bueno, es lo mismo pero un poquito. Y contrafuertes. Espérate, que ahora son no. Contrafuertes. ¿Qué son los contrafuertes? Pues son cargas que ayudan de la distribución de los pesos, básicamente. Es poner más piedras ahí para que el peso caiga sobre esas piedras, que sería una pared más gruesa, y no se derrumbe todo. Esto en un futuro, en el gótico, vais a flipar con la de barbaridades que hay con los contrafuertes, pero bueno, eso ya lo veré. ¿Qué más cosas hay? Dentro de las bóvedas de cañón hay arcos fajones. Estos arcos fajones son los que cogen, digamos, el peso del techo y lo distribuyen a los pilares y a los contrafuertes que vemos fuera. Si vemos aquí como el arco fajón cae al pilar y por aquí cae al pilar que habría aquí dentro y al contrafuerte que hay fuera. Esto permite hacer ventanas, tampoco muchas, ¿vale? Porque en el románico no hay muchas ventanas. También un poco por la ideología que se tenía de que pues Dios era un poquito vengativo, ¿no? Era y haz las cosas bien o te mato. Bueno, ya sabes cómo era Dios. Dios era el Se primer transmitía bipolar mucho de... más el dios vengador del Antiguo Testamento. Luego, cuando hablemos de los templatas, normalmente se habla del dios vengativo, el del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que si es un dios vengativo, no vamos a ponerlo todo de lucha, todo con mucha. Exacto. Lo que quiere provocar es miedo y aparte estamos hablando de los que estamos hablando, se acercaba el año 1000 y los que sean viejitos como yo se acordarán de todo el mundo pensando, ay, el efecto 2000, el efecto 2000, se va a acabar el mundo. Hola, y esto es moderno. Pues imaginaos en el año 1000. Claro, Cuando pensaba lo llegó aquí el año mismo. 1000 se creían que se iba a acabar el mundo. Se creían que todos los ordenadores iban a colapsar. Exacto. En el año 1000. Bueno, esto, a grosso modo, esto es todo lo que unificaba las iglesias, catedrales, etcétera, en cuanto a estilo. ¿Qué pasa? Que en Europa es muy grande y Europa ha convivido mucha gente durante toda la historia. No solo romanos, también ha habido musulmanes, ha habido
gente del norte, vikingos, han habido, no sé, de todo. Judíos. Entonces, según judíos también. Entonces, según la parte de Europa en la que estemos, nos podemos encontrar el románico mezclado con otra cultura. Como por ejemplo, San Etienne, la iglesia de San Etienne o Basílica de San Etienne, que tiene un estilo románico y borgoñés, que este, digamos, es el que más os puede sonar, porque es el que también se da aquí en la península, bueno, aquí en España. Se da en la península ibérica, se da en Francia también y un poquito en Italia. Luego tenemos otra en Italia, el San Ambrosio de Milán, que es mezclada con estilo lombardo. ¿Qué significa eso? Que son unos materiales así un poco pobres, muy ligeros y tal. Y esta, por ejemplo, dirás, joder, esto es la portada. Sí, es que esto se coge de los antiguos romanos, donde antes de la entrada había un... Tú te acuerdas del nombre, ¿no? Como un patio. Sí, este patio que se hacía antes de la entrada, un pórtico. A ver, yo sé de iglesias, por ejemplo, del románico castellano, de Castilla-León, que lo que tiene es un ártex con una porchadita en un lado. Claro, o sea, no, pero me refiero... No, las estoas, no lo sé. No, No sé a qué te estás refiriendo, Bonar, me he aquí quedado en pues blanco. tenía como un patio. Bueno, este patio que estamos viendo. Bueno, esto es muy romano. Digamos que es lo primero que hacen. Luego quitan este patio y hacen la catedral normal. ¿Qué más mezclas hay? Pues mira, la catedral de Pisa. Que esta está mezclada creo que también con Borgoñés. Creo que es Borgoñés o... Sí. ¿Y qué tiene de curiosa esta? Pues que el baptisterio y la torre, torre campanario, están exentas de la basílica, están en la parte de fuera. Normalmente, bueno, esto se da mucho en Italia. Veremos también en el gótico que todas básicamente están exentas. En Europa, o sea, en España, por ejemplo, y en Francia no sucede así. Esto está dentro del edificio principal. Y tenemos un par más, bueno, tenemos unas cuantas más. Esta, por ejemplo, que es la de Cefalú, que está mezclada con arte con influencia islámica. ¿Cómo sabemos que tiene influencia islámica? Por ejemplo, hemos dicho antes que los arcos más comunes son los de medio punto, que sería este. Pero es que aquí al lado tenemos arcos un poquitín apuntados. ¿Sabes cómo se llaman estos arcos? Te has quedado congelada, con una cara muy graciosa. Son arcos de ojiva. Y los arcos de ojiva son muy comunes en el arte islámico. Más luego, joder, mira estas torres. Estas torres son de mezquita, más que de iglesia. O sea, esto es muy, muy mezclado todo. Luego, por ejemplo, en Alemania tenemos otra mezcla que es de otoniano y románico. Y además que, joder, es una iglesia rosa. Es una iglesia rosa. Aquí una de las principales características de los alemanes cuando mezclaban así es que les gustaban mucho las torres, lo llenaban todo de torres, y el cimborrio, que es esta parte de la crucería del centro, le gustaba hacerlo muy alto. Digamos que es la parte más, lo más interesante, ¿no? Más sobresaliente de los alemanes. Y luego hay una cosa que sucede solo en España, que me parece súper interesante y que podríamos dedicar horas solo a hablar de esto, que es el arte mudéjar. ¿Sabes cuál es el arte? ¿Sabes qué significa arte mudéjar? ¿Sabes qué es el arte mudéjar? Es otra mezcla de románico, bueno, y gótico. Es una mezcla de los estilos que se dieron aquí en la península con el estilo árabe. O sea, De hecho, normalmente eran árabes los que hacían en edificios religiosos cristianos los que utilizaban ese tipo de arte. Por eso se llama mudéjar, porque a los mudéjar se les llamaban los conversos, a los que se convertían del Islam al cristianismo. exacto, de hecho mudéjar significa eso. Mudéjar significa quien le está permitido quedarse. Toma ya. Todos los que pasaban por la conversión, como hubieron varias expulsiones de musulmanes fuera de la península, pues hubo ya cierto momento que era o conversión o expulsión, y entonces pues se convertían. Que muchos luego a escondidas continuaban con su religión. Claro, pero pues simplemente para estar aquí, sí, yo soy católico, venga, déjame en paz. ¿Cómo hacemos esto? Pero bueno, sí, yo soy anglicano, déjame estar aquí, por favor. Básicamente se combina la piedra del románico, la vasticidad de la piedra del románico, con ladrillo y la mampostería. Usaban yeso y cerámica para adornar. Y el máximo exponente que tenemos en España, bueno, máximo, el más claro que tenemos en España, es Teruel. Está en Teruel. Estuve buscando una foto que tenía aquí, pero no la encontré. Estaba por Facebook. ¿La del artesonado? ¿La de qué? El artesonado. Sí, bueno, tenía una foto aquí con la torre, pero no la he encontrado. Pero bueno, la torre de la iglesia de Teruel, bueno, toda la iglesia, la catedral esta de Teruel es mudéjar, muy chachi y muy interesante de ver. La verdad es que mola, o sea, mola. Y de aquí ya nos pasamos a la pintura y la escultura. Vamos a hablar también un poquito sobre la pintura y la escultura, cómo era, y enseguida pasamos a ver obras y catedrales y cosas que... En la pintura, ¿vale? Nos encontramos lo que hemos dicho antes.
Se buscaba que se hiciese todo muy rápido, bueno, rápido entre comillas, y que lo más importante era transmitir, ¿vale? Da igual que sea bonito, que sea feo, etcétera. Y esto es lo que pasaba también en la pintura, que fuese rápido y que se transmitiese lo que se tenía que transmitir, que era la palabra de Dios, de Jesús. Como vemos, era todo muy esquemático, todo pinturas muy planas, bordes muy rollo cómic, siempre con una jerarquía de la figura más grande, es la más importante, normalmente es Dios o Jesús o el apóstol de turno. Con poco más, cero expresión en las caras, o sea, están todos muertos básicamente, no solo Cristo aquí. Muy sencillo, y se buscaba transmitir de la forma más simple posible. Es decir, mira, un hombre y una mujer que están en un árbol y una serpiente que representa al diablo, pues ¿qué es? El pecado original. Ya está. Esto es lo que querían conseguir. Punto. Punto pelota. Se pintaban en paredes, al fresco, o sea, grafitis de la época, y en tablas. Esto, por ejemplo, es una tabla, con colores muy vivos, muy llamativos, pero muy plano. ¿Había escultura? Sí, había escultura. Sobre todo había escultura, relieves. Sobre todo habían relieves. Pero también habían esculturas exentas, no muchas, sobre todo en madera, y básicamente para poderse mover. La ponían en la iglesia, luego la escondían, etcétera. Más que nada también porque en esa época en Europa había muchas revueltas, ¿no? Había muchos ataques, muchas guerras, muchos saqueos y muchas historias. Entonces tú no ibas a hacer algo de bronce, por ejemplo, o algo que te lo pudiesen robar o te lo pudiesen quitar fácilmente. Entonces, de las cuales han llegado poquísimas. Pero bueno, lo máximo, o sea, lo que más se hacían eran Cristos en la cruz y la Virgen María con él. Pero bueno, como hemos dicho, lo que más hay son relieves, que los relieves tú no puedes llegar ahí, cogerlo y llevártelo a tu casa, obviamente. Además que están en un templo y eso es sagrado. Normalmente los relieves se encuentran en las portadas de las iglesias y catedrales, etcétera. También se encuentran dentro, se encuentran en los capiteles, se encuentran en las columnas, se encuentran en, no sé, en las bóvedas, en las, ¿cómo se llamaba lo que está en las? Filtrados de los Exacto, entrados de los arcos. Normalmente, pues eso, grabados, joder, o relieve. en los nervios de las bóvedas. Sí. En los nervios de las Normalmente no. bóvedas Ujú. suelen haber este tipo de cosas que tenemos aquí, que son decoración vegetal. Decoración de vegetal o decoración de cenefas y tal. Mm. Esto se hace, bueno, esto se hace, no. En muchas iglesias encontraréis, por ejemplo, a lo mejor escudos, ¿vale? Por ahí escondidos. Estos escudos representan a las familias y a las gentes que ponían dinero en esa época para pagar la construcción de la catedral o de la iglesia o de lo que estuviese. Esos escudos representan a las familias, normalmente entre toda la decoración vegetal que había. Pero luego, claro, no veréis nunca esculturas de esas personas, veréis los escudos. Esculturas solo de Jesucristo, de los apóstoles y de cosas y de escenas bíblicas. ¿Tú te sabes las partes de una portada? ¿Tú te sabes las partes de una Sí. puerta? Sí, a ver, primero decir que normalmente, como has dicho al principio, las pinturas de las iglesias y de las catedrales empezaron primero siendo muy simples, a lo mejor una o tres naves, y luego cogieron ya la planta de cruz latina. ¿Qué pasa? Que entonces ya se podía entrar también por el transepto, es decir, por lo que serían los brazos de la cruz latina. Entonces, al principio, la decoración escultórica solo se ponía en los pies, en la fachada principal, pero luego, al surgir este modelo también de cruz latina, en las fachadas que coinciden con los brazos, en las puertas, pues también se empezaron a poner este tipo de decoración escultórica. Después, ¿qué más? Empezamos con que en el románico, al principio, teníamos la escultura en las portadas, pero que las portadas eran más bien planitas. Aquí esta que tenemos, por ejemplo, vemos que hay como unos arcos encima de otros, pues esto serían las arquivoltas. He puesto Pero al esta, principio, perdón, he puesto mm, esta porque es la que tiene de todo para poder claro, explicarlo. sí, pero bueno, empezamos desde lo simple y así vemos cómo se van Ujú. complicando. Entonces, en principio, a lo mejor era simplemente un arco, ¿vale? Un arco, ¿y qué pasa? En el huequecito desde donde arranca el arco hasta donde acaba, que sería el tímpano, pues ahí es donde se ponía las... Pero sin más, eran portadas más bien simples. ¿Qué pasa? Que conforme va pasando el tiempo, le van añadiendo decoración y cada vez hay más arcos, un arco encima de otro, un arco, como hemos dicho, aquí voy. ¿Qué pasa? Que esta zona también recibirá decoración. Y al final, la puerta nos quedaba muy grande. ¿Qué pasa? La puerta es muy grande, el tímpano es muy grande, pesa mucho. ¿Qué hacemos? Metemos esto que vemos que está partida la puerta en dos, eso sería el parteluz o mainel. Normalmente ahí era donde quedaba reservada para la figura de titular de la iglesia. ¿Quién es el titular de la iglesia? Pues si es Santa María de
Pepitolandia, pues ahí estaba Santa María. Si la iglesia era para San Bartolomé Guachiflander, pues normalmente ahí en el centro iba San Bartolomé, porque era el importante y era el que más. De hecho, también en estos tímpanos, también normalmente lo que se hacía es tomar temas que estuvieran relacionados con la vida de este titular de ley. Y si no, con lo que hemos dicho, estamos en época de Dios vengativo, Antiguo Testamento, pues entonces, juicio final, la vais a palmar todos y os portáis bien, os vais con los demonios. Temas así muy apocalípticos, los demonios del apocalipsis, los 24 ancianos, músicos, cosas así de, hola, viene el año 1000 y la vais a palmar. O sea, o rezáis o al hoyo. Aquí se reza, me cago en Dios. Aquí se reza. Pues muy bien, te ha faltado una pequeña cosita. Dígamelo. Las jambas. Es que me gusta el nombre, jambas. Las Las jambas son esta parte en los laterales donde se ponían normalmente pues culturas de los santos o de los apóstoles o según el tipo de arcos que tenía o cuántos arcos tenían, pues a lo mejor cabían los apóstoles o no, o se ponían otras, pero bueno. Las jambas. Estas podréis encontrarlas vacías en la mayoría de catedrales. ¿Por qué? Porque han sido robadas o han sido puestas en otro lado o tal. Las que las conservan normalmente son copias o muy raramente las originales. Pero normalmente las portadas así son copias, restauradas, etcétera, y las originales se suelen guardar en museos o incluso dentro de la iglesia expuestas. Y te diré más. ¿Qué? Y te diré más, Bona. Que ahora lo vemos aquí de piedrecitas sobre mono, pero esta gente era muy igual que los egipcios, igual que los romanos, igual que los griegos de los que ya hemos hablado, les gustaban pintarlos de colorinchis. Sí. Les Aquí gustaba todo se pintarlos pintaba de colorinchis. Y no eran colores pastel precisamente. Eran los mismos colorinchis que hemos visto antes en frontal de altar y que veremos en otros. O sea, que todo muy alegre. Exacto. Espera, voy a quitar cosas porque estás bloqueando mucho, o sea, te estás congelando mucho. Te queda congelada la imagen. Vale. Pues bueno, aquí tenemos básicamente las características del románico, ¿vale? Sabemos que era todo muy simple y Dios a tope y Dios mola y todo relacionado con Dios y a tope con Dios, básicamente. Vamos a ver dos catedrales, con una basílica, una catedral y una pintura. Espero que dé tiempo, bueno, ya no va a dar tiempo, ya te lo digo, pero podemos estar, que yo hasta mañana no entro a currar. Aún más tiempo que yo tiene. Vale, vamos a ver, espérate que pase de página. La Basílica de San Isidoro de León. ¿Qué es la Basílica? O sea, ¿dónde está la Basílica de San Isidoro? En León. ¿Y qué es lo importante de esta basílica? Bueno, a ver, aquí he puesto una maqueta. Me gusta poner una maqueta porque así se puede ver qué forma tiene y qué la compone. Porque si yo os enseño la foto que se puede hacer desde ahí, que es esto, pues no sabe si esto es una casa o es parte de la iglesia. Esto, bueno. Pero básicamente es esta basílica, ¿vale? Data del siglo XI, en la época de Fernando I y Doña Sancha. Y es importante porque tiene el Panteón de los Reyes de León. ¿Qué es el Panteón de los Reyes de León? Pues que cada rey que la mochaba se quedaba ahí a dormir, básicamente. Cuando la mochaba un rey en León, ahí se enterraban. Tiene una capilla. Voy a hacer un pequeño spoiler de la capilla. Era esto. No. Uy, casi. Esta es la capilla y es considerada hoy en día como la capilla Sixtina del Renacimiento. Pero iremos después. Vale. Cosas, sí, todo del románico. Esto es todo románico. Bueno, hoy en día, vale. Aquí vemos una cosa arriba de la portada de esta puerta. Que esto muy románico no es. Pero esto, bueno, esto se ha añadido después. Ah, bueno, pero esto de añadirles cosas luego es... Siempre, sí, exacto. Vale. Como hemos visto antes, lo más importante en no os voy a enseñar la planta, ni las columnas, ni historias de estas. Porque para eso pues vais a León y lo veis. Lo más importante, y así que poder decir de las iglesias, catedrales, etcétera, es básicamente las portadas y la historia que te cuentan, básicamente. Porque tú como gente de ahí, que a lo mejor vives en León en la Edad Media, tú vas ahí a la puerta y dices, ah, vale, pues me están contando esto. Básicamente lo que vamos a ver ahora. Vale, tenemos dos puertas, ¿vale? Que podemos ver aquí. Tenemos estas dos puertas. Una es la portada del Cordero, que es esta. Tenemos una especie de collage por aquí arriba de estos relieves. ¿Qué dirás? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no cuadran? ¿Por qué son cuadrados en mitad de una curva? Bueno, porque son relieves que han sido traídos de otras partes. Puede que de otras iglesias, puede que de otras puertas, puede que de gente que donase dinero, entonces quería poner ahí su relieve, no se sabe. Bueno, algunas sí que se saben, pero otras no. Y cosas interesantes es que
estos de aquí, por ejemplo, son símbolos del zodíaco. ¿Qué tiene que ver los símbolos del zodíaco con la iglesia, Mar? El tema de las del Exacto. cielo, Dios, todo es el creador y aparte las constelaciones, cuando los calendarios de hola, me voy a apuntar mitad con ginecólogo, pues es Ginecólogo importante medieval, saber, sí. sí, no, es para saber en qué época era bueno sembrar, o en qué época era bueno recoger, se guiaban con las estrellas, de las constelaciones que veían, era la época de siega o era la época. Exacto, o sea, el horóscopo no estaba reñido con la religión en aquel entonces. Bueno, creo que ahora tampoco, ¿no? Pero no estaba reñido y además lo usaban mucho, precisamente por lo que estás diciendo, para guiarse. Pero bueno, vamos a lo más importante de esta puerta, que es el tímpano. En el tímpano encontramos una escena muy chachi, que es un hombre metiéndole una puñalada en el cuello a un chiquillo. ¿Sabes qué es esto? Esto es Abraham sacrificando a Isaac. Es un pasaje de la Biblia que muchos conoceréis o no conoceréis porque os la sudará, pero bueno, ya os lo explico yo. En el que aquí tenemos a Abraham metiéndole el cuchillo a Isaac, a punto de meter el cuchillo a Isaac, pero cuidado que tenemos aquí la mano de Dios, que no es Maradona, que es Dios de verdad, diciéndole, para chiquillo, para, que te estaba poniendo a prueba. En cambio, sacrifica este cordero que tenemos aquí enredado en las zarzas y yo ya me apaño con el cordero, ¿eh? Pero tú al chiquillo, tu hijo, déjalo tranquilo. Entonces aquí tenemos, pues mira, tenemos a los ángeles setando el cordero, tenemos a, ¿esto creo que son apóstoles? Sí, pero bueno, gente aquí llevando el cordero, más ángeles y más historias, diciéndole, relax. Y luego en la otra puerta tenemos, que es la puerta del perdón. ¿Sabes por qué se llama puerta del perdón? Inventármelo por inventármelo. Vale, la puerta del perdón era, como hemos dicho antes, se puso de moda mucho el peregrinaje. Entonces la gente peregrinaba de un lado a otro. Vale, ¿por qué se peregrinaba? Bueno, tenemos que explicar por qué se peregrinaba, ¿no? Porque no lo hemos dicho. Vale. Se puso de moda conseguir reliquias de gente. ¿Qué son las reliquias de gente? No son las reliquias de la muerte, que podrían serlo, porque son gente muerta, literalmente. Las reliquias, las reliquias es, se ha muerto un santo, vamos a saquearle la tumba para coger sus huesos o sus mantos o sus ropas o un diente o lo que sea perteneciente a ese señor o señora o lo que sea. Bueno, señora lo dudo, a no ser que sea María por ahí. Y eso se convierte en una reliquia. Entonces la gente se iba desde la otra punta del país o de Europa andando, o a caballo, como fuese, a visitar ese trozo de piedra que una vez perteneció a San Cristóbal de los Pinos. Eso es una reliquia. Y eso vamos, era como la meca para ellos. Era la hostia. O sea, era como tú ir a la E3 hoy en día. O sea, es como... Valencianos, en la Catedral de Valencia tenéis el brazo incorrupto de San Vicente Mártir. Exacto. La Catedral de Valencia podéis ir a ver el brazo que yo lo he visto y parece un brazo gitano. Es como así finico y marrón. Sí, por ejemplo, o el pelo de no sé quién, o, sí, tenemos un trozo de la verdadera cruz de Cristo, la Veracruz, que dicen que si se unieran todas las reyes de la Veracruz, que la cruz de Cristo hubiera medido como un campo de fútbol o algo así, una vez, como dos, no sé. Sí, vamos, Era que una burrada. te Que la encuentras un gente se trozo lo de madera y inventaba. dices, esto es una reliquia, punto. La gente se lo inventaba. Hola, bueno, queremos hacer una iglesia grande o resulta que en nuestra ciudad está falta. Vamos a inventarnos una reliquia o igual si la ponían y ellos vamos a dejar la reliquia para que la gente venga, deje aquí la paz. ¿Qué pasa? Que alrededor de estas catedrales también empezó a surgir el comercio. Hombre, fundamentos había. Fundamentos de una posible reliquia real lo sabía, porque no sé si empezaron las cruzadas aquí o empezaron después, pero el tema de las cruzadas era básicamente era para eso. Era vamos a Tierra Santa a coger lo que es nuestro, muy entre comillas, bueno, no es que sea nuestro, sino como en Tierra Santa no predomina el cristianismo, el catolicismo, pues vamos a quitarlo de los infieles y a llevárnoslo para que nosotros lo protegeremos, etcétera. Bueno, básicamente en eso se basan las cruzadas. Y fueron a coger cosas realmente, a saquear tumbas y a saquear templos e historias para traérselo a sus tierras y ahí pues rendirles culto. Básicamente eso son las reliquias. Pero bueno, la gente andaba mucho para ver esas reliquias. Y eso se llaman peregrinos. Hacían el peregrinaje y pasaban por este tipo de puertas, que se llama la puerta del perdón, porque al pasar por aquí se le perdonaban todos los pecados a ese pobre personaje que iba andando desde su pueblo natal a ver este medio hueso que se han encontrado que dicen que es duro. Pues bueno, pasaban por aquí. Y esta puerta está flanqueada, que no franqueada. Encontré la diferenciación entre flanquear y franquear.
Flanquear es que hay una cosa a los lados. Y franquear es dejarlo libre. Tenemos a Pablo y a Pedro, a San Pablo y a San Pedro. Por eso he puesto a los, a los picapiedra. Pero qué bueno que la portada es así. Pero como he dicho antes, lo importante no es que estén los santos aquí alrededor. Lo importante es lo que hay en el tímpano, que es lo que te cuenta la historia, dónde está la chicha. Como fichar, exacto. Iba el peregrino a fichar a la puerta de he llegado. Que de hecho hoy en día sí que se hace, ¿no? Si haces el Camino de Santiago, Claro. tienes ahí el tic de he llegado aquí. ¡Pum! Sí, Te tican. por cada estación, por cada pasadita que tú llegas allí a un albergue, has llegado hasta el sello. Me gustaría hacer el Camino de Santiago, pero en bici. Pues Andando no me lo hago ni de coña. Yo ya lo he repetido un montón de veces, que yo andar y correr tiene que ser para ir del punto A o del punto B, y voy corriendo, estoy bien detrás y correr. Si me veis corriendo, corro. Flanquear no es cuando un argentino dice, che, viste, flaco. Ay, olbuda. Ay, olbuda. Bueno, aquí encontramos... ¿Qué? ¿Qué hay? Sí, aquí hay 3 escenas, ¿vale? Podemos separar en 3. La primera y más importante siempre es la del medio. Aquí no se lee de izquierda a derecha. Aquí se lee de más relevante a menos relevante. Da igual el orden. O sea, da igual donde estén. La más importante es la del centro porque es donde están las cosas más grandes. Y es a Cristo, como veis, descendiendo de la cruz. Descendiendo de la cruz, bajándolo. Están aquí quitándole los tornillos. Tenemos aquí a este cogiéndolo y aquí a la Virgen dándole un besico. Tornillos, ¿cómo van a ser ¿Tornillos? Clavos. ¿Serán clavos, no? ¡Por los clavos de Cristo! Bueno, pues también podrían ser tornillos, por los tornillos de Cristo. Van a ser tornillos. Allí, venga, va. 2 horas ahí agujereando. Con la Black and Decker que tenían en el episodio anterior. Exacto, con la Black and Decker. Porque no se podrían mover. Seguro que eran tornillos. Es que seguro que eran tornillos, porque con los clavos se caía. Necesita su sujeción, hombre. Tenemos aquí a María dándole un besico al brazo medio muerto del pobre... Bueno, medio muerto no, muerto, porque ya estaba muerto el pobre Jesús. Luego a la izquierda tenemos a Jesús volando, aquí, para arriba. Está yéndose al cielo, el ascenso de Jesús. Y a la derecha tenemos a las abuelas de Aquí no hay quien viva. Radio Patio 24 horas, las abuelas de Aquí no hay quien viva, yendo a la tumba de Jesús. Es que esto me parece flipante. Las 3 Marías, ¿no? Son las 3 Marías. Yendo a la tumba para ver si es verdad que no estaba. Y aquí el ángel está diciendo, que está vacía, que la tumba está vacía, que se ha ido al cielo. A ver, al cielo se va tu espíritu, no tu cuerpo. No, Gonar, es que eres poco religioso. Soy poco religioso. Porque Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. Al tercer día resucitó de entre los muertos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella debe venir a juzgar al tercer día resucitó de entre... Pero cuerpo y alma, cuerpo todo, o sea, ¿sí? Madre mía. Y sus luego se apareció a la Virgen transfigurado y fue, hola, y la madre dice, hola, dijo, no le cangere. Exacto, pues bueno, pues aquí Radio Patio con el noisy, ahí a golismear, a ver si de verdad estaba muerto o no, porque aquí no hay nada. No hay nada en el ataúd. Anyways. Vale, y ahora la parte, digamos, más importante de esta basílica, que es el Panteón de los Reyes, el Panteón de los Reyes de León, que es esto. Se ve un poco bueno, que la imagen es cuadrada. Es una zona donde, es una zona que está dentro de la basílica, que es donde entierran a los reyes de León, ¿vale? Empezando por Fernando I y Doña Sancha, y a partir de ahí todos los sucedáneos. Todos los sucedáneos que vinieron después de Fernando I y Doña Sancha. Se compone de 6 bóvedas. Aquí tengo un esquema para que se vea. Son unas 6 bóvedas. Es un sitio cuadrado, básicamente. Que cada bóveda tiene una imagen, o sea, cuenta una historia de la vida de Jesús, un tema, exacto, una escena de la vida de Jesús. Aquí tenemos las 6 bóvedas, que es, a ver si me acuerdo bien, tenemos la pasión es esta. Tenemos la última cena, que es amigos esta. Y amigas, pasión no es que estuviera desatado ahí, que estuviera súper horny, ¿vale? Claro. Es eso, va allí con la cruz y le dan con látigos y todo el martirio que tú. Claro, exacto. Con la pasión, la pasión es el flagelamiento, todo el flagelamiento, cargando la cruz, siendo crucificado, todo eso. De hecho, ¿habéis visto La Pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿Habéis visto? Porque yo no, la verdad. Tengo que verla. Pero bueno. La última cena. Aquí tenemos el asesinato, la muerte, la matanza de los inocentes. El anuncio de los pastores, Pantocrátor, y el Apocalipsis, creo que es este, ¿no? Y el Apocalipsis. Aquí tenemos las 6 bóvedas. No vamos a explicarlas todas, vamos a explicar creo que una y media.
porque tenemos que seguir. Vamos a explicar, por ejemplo, esta que me hace mucha gracia, que es la del anuncio de los pastores. Que por si no sabes qué es el anuncio de los pastores, aquí te lo Claro. dicen. Angelus Pero, Pastores. pero es que me hace mucha gracia, porque el que lo viera no sabía leer. Claro. El que Pero lo claro, pintó, sí. El que lo pintó, que seguramente sería un monje que pasaba por allí, que le daba bien pintar, pero el resto no tenía ni forma de lo que ponía en el cartelito, porque sabía leer. pero que por si acaso. esto es el ángel anunciándole a los pastores que el rey de los judíos ha nacido, que Cristo ha nacido. Que está aquí el ángel diciéndole, bueno, señalando con la mano de, que por allí está, que ha nacido. Y tenemos, pues pastores. O sea, este señor aquí tocando la flauta, así se ganaría la vida con un palo de hockey, el tío. Tenemos aquí unas cabras pegándose, o bueno, cosas para decorar. Luego aquí este pobre pastor que está distraído con el ángel, que está aquí arriba, y el perro le está robando la comida. Pues escenas de pastores. El perro te roba Sí, la comida. ¿Te acuerdas cuando veíamos en Egipto cómo hacían muchas vacas de repente en una sí. pintura? Que era por superposición y por cambio de color. Aquí lo mismo. Pues fíjate que lo siguen usando aquí, ¿eh? Siglos después. A todo esto volvemos a repetir. Os querían transmitir era una idea, porque ya habéis visto que. Claro, o sea, Bien. perspectiva cero. El suelo, ya ves que el suelo, pues a lo mejor aquí hay suelo, pero es que esto es suelo, pero es que esto es suelo también, y es que esto es suelo. O sea, Sí. perspectiva cero, aquí correlación, me la paso por el forro, pero bueno. Y luego tenemos el Pantocrátor. El Pantocrátor. No nos vamos a detener en el Pantocrátor porque es la última pintura que tenemos para hablar de eso. Pero Es un pantocrato. lo que mola, bueno, ya explicaré luego qué es el Pantocrátor. Pero lo que mola de esta parte, de esta zona, es esto que tenemos aquí en el arco. En el Intra 2. Muy bien. Toma ya. Me lo he aprendido. Al final me lo aprendí. En el Ahí. Intra 2 tenemos 12 círculos. ¿Sabes qué son estos 12 círculos? Mira, aquí te los voy a enseñar. Esto sí que me lo vas a explicar tú porque tú me lo has dicho antes. Estos 12 círculos simbolizan, exacto, los 12 meses del año. ¿Y por qué hay gente trabajando en estos 12 meses del año? Porque como el 99% de la gente, pues cada. Exacto, la gente iba ahí al lado de los Reyes Muertos para decir, ¿qué mes es hoy? Vale, hoy toca segar el campo. Venga, vamos a segar el campo. O sea, ¿por qué no pueden poner esto fuera donde la gente lo viese? Pues no, tiene que estar ahí. Pero bueno, esto es lo que simboliza, ¿no? Que cada mes hay un tipo de trabajo que hacer. Y empezando por Jano, que es enero, que es este. ¿Sabes quién es Jano? Es un dios. January, Sí. February. Sí, Jano, de January. No, y de enero. Viene de Jano también. Uno De Juno. era, ¿no? Sí, ¿qué? Uno era. Juno es un dios de dos cabezas, bueno, de dos caras, ¿ves? Que tienes aquí una cara y otra cara. Y que, sí, y que simboliza el comienzo y final de los eventos, de las cosas. Por eso tiene dos puertas, una que la está cerrando y otra que la está abriendo. Cierra un año, abre uno nuevo, comienza unas... Una cosa, ¿puedes Esto viene poner de los griegos, noviembre? ¿eh? ¿Puedes poner noviembre? A ver si coincide con una cosa que acabo de mirar. Pues espérate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Es la del cerdo? No, Mm, noviembre es el 11, el ah, 12, pues noviembre. sí, ¿Es el entonces sí. cerdo? Ah, sí, November, si lo pone aquí. Noviembre. ¿Por qué? Porque San Martín es en noviembre y a cada cerdo le llega su San Martín. Claro. Porque en San Martín es la matanza. Ah, espérate, que lo he Es en contado mal. noviembre. No, o sea, sí que es esa, es noviembre. Vale, esto es febrero, marzo. Entonces, esto será abril, mayo. No, abril, mayo, junio, septiembre. Entonces, esto es julio, agosto, septiembre. Ah, claro, octubre, noviembre. Vale, pues Por sí. eso se dice que a Tenemos cada aquí el cerdo se le cerdo. llega su Martín. Es como, bueno, tú me la has hecho mala, pero verás, acabas que a cada. Pues sí, sí que está representado el cerdo aquí. Pero bueno, mira, tenemos la cosecha en septiembre, la cosecha del vino y todo. Mía, La ¿ves? vendimia. Madre Está todo muy bien explicadito. mía. Pues bueno, esta es la Basílica de San Isidro de León. ¿Te ha gustado? ¿Vas a ir a verla? Me ha Porque yo no. encantado. A ver, No, sí, tengo la oportunidad, por supuesto. yo si cerrara los ojos, los abriera y estuviera allí, pero hoy que acabo de venir de Salamanca y me han parado 7 horas, que he parado 2 veces, 7 horas de coche, ya no sé si a León, pero. Me da un miedo cada vez que se te congela la cam porque pienso que vas a morir. Y encima yo que hago caras, que siempre quedo congelada con las caras más. Sí, o sea, ya verás el resubido. No, sí, yo sé que vosotros me vais a querer igual. Los que no sé si me querrán igual es los que sean colegas. Da igual. O sea, soy payasa y lo reconozco. Lo gracioso van a ser los cortes que saque luego para las redes sociales, que van a ser todo cara. Pero bueno, vale, vamos a seguir. Vamos a seguir con la catedral más importante de España, bueno, de la época y de España. ¿Hay aeropuerto en León? Bueno, hay aeropuerto en Alicante, o sea que seguramente en León haya, o cerca. Querías decir Castellón, ¿verdad? Bueno, y en Alicante también hay, que yo Ostras, viajo a ya, pero Alicante. es que Alicante, si no estoy mal, creo que es el aeropuerto que más tráfico aéreo tiene de toda de España. Sí.
Sí, ahí en Castellón. Vale, ahí en Castellón, no va a haber en León, hombre. Ahí está electricidad, dice. Bueno, la siguiente catedral que vamos a ver es la más importante de la cristiandad en esa época. En esa época. Y una de las más importantes hoy en día también, de todo el cristianismo. Y la tenemos al norte de España. ¿Sabes cuál es? Porque me lo ¿Sabrías has dicho decirme? antes. ¿Sabríais Pero no decirme? me, pero no me pregunto, sé yo, pregúntaselo a ellos, porque yo sí lo sé porque me lo has contado. Cierto. ¿Sabríais decirme, chat, cuál es la catedral más importante de la cristiandad en la Edad Media y una de las más importantes hoy en día? Está en España, está al norte, noroeste. Y ellos hablan un poco así. Ande quieres ir en ha dicho Sanji. Sanji ha acertado. Exacto, ha acertado. Pues sí, la Catedral de Santiago de Compostela. Infante para él. Casa Pepe. Pues eso está en el sur, eso está en Despeñaperros. Pues sí, tenemos la catedral más importante de la cristiandad. Esta portada, hay que decirlo, no es románica. Esto no es ni siquiera gótica. Esto es barroco. Esto es barroquísimo, vamos. Esto es un barroco que no te aguantas. Pero, si vemos por dentro, sí que es románica. De hecho, tiene todo lo que hemos visto antes. Sus sarcofajones, sus arcos. Vale. ¿Por qué es importante esta catedral? Pues bueno, os voy a contar la historia de la Catedral de Santiago de Compostela, que viene con el origen del Camino de Santiago, ¿vale? Santi, vamos a llamarle Santi, no voy a decir Santiago todo el rato. Santi predicó en España, o sea, Santi se vino y predicó en España, míralo aquí predicando. Vino y predicó en España, sobre todo predicó contra los infieles, pues le gustaba mucho predicar. Mira qué cara de predicador tiene. Sabemos que es Santiago porque lleva la cruz de Santiago, etc. En fin, Santiago vino aquí a predicar a España, ¿vale? Pero se volvió a Jerusalén, se volvió allí a su tierra, no me acuerdo cuál era, si era Jerusalén. Se volvió y fue decapitado por Herodes, porque los cristianos en ese momento estaban perseguidos por los politeístas, ¿no? O sea, estaba mal visto ser cristiano, estaba mal visto la palabra de solo un Dios, estaba mal visto seguir a este señor, estaba mal visto. Entonces Herodes, que fue el que mandó matar a Jesús cuando se enteró de que había nacido el rey de los judíos, dijo, vamos a matarlo. Pero bueno, no consiguió matarlo, pero sí que mató a varios de sus discípulos, sí que mató a varios de los apóstoles. Uno de ellos fue el pobre Santi, que lo decapitó, y ahí viene lo de Tejodes como Herodes. ¿Sabes por qué viene lo de Tejodes como Herodes? Porque como no consiguió matar a Jesús, no consiguió matarlo. Aquí tenemos a Herodes cabreado. Mira qué cara de cabreado. Eso es matar al mes, Es matar. totalmente. Sí. Claro, que en realidad no viene de las, pero bueno, lo dejamos para otro. Ya sé que no viene de ahí la expresión. Pero bueno, el pavo. Pues eso. El pavo. Esto es una historia bíblica. Esto, el tío, cuando se enteró de que había nacido el rey de los judíos, se mandó a matar todos los niños de la ciudad. Todos los que estaban por allí. Absolutamente todos. O sea, tasa de natalidad ese año, 0. -7. O sea, horrible. No consiguió matarlo. Y al matar a Santi le dijo, pues te jodes que no conseguiste matarlo y la palabra de Jesús ahora está por medio mundo. De ahí el te jodes como Herodes, más o menos. Vale, al morir Santi, se lo llevaron de vuelta a España, se lo llevaron de vuelta a Galicia, pasando por el estrecho de Gibraltar, que entonces era el estrecho de Cádiz o algo así, el estrecho de Granada, no sé, porque era musulmán aquello, o sea, era ya musulmán. En España estaba Vale, la pues conquista entonces era árabe. Sebeltarik. ¿El qué? Sebeltarik. Puede ser, no sé. Es que Gibraltar, el nombre de Gibraltar viene porque cuando entraron los expediciones entraron por Gibraltar y el comandante se llamaba Tarik. De nombre, Cabo de Tarik. Sebeltarik, Gibraltar. No, pues no lo sabía. El caso es que se lo llevaron para Galicia. Se lo llevaron muertos, o sea, se llevaron los restos. ¿Qué es eso? Reliquias. Reliquias, cosa muy importante para luego. Se quedó en un asentamiento romano que estaba allá al norte y básicamente se perdió, o sea, se perdió durante los años. El asentamiento se fue, se quedó todo, la vegetación cubrió todo el asentamiento, o sea, era monte aquello, o sea, no, nada. O sea, se perdió durante muchos, muchos años. Hasta que un monje ermitaño andaba por ahí, tuvo una experiencia chunga con unas setas y vio una lluvia de estrellas, ¿vale? Claro, como iba puesto de todo, pensó que la lluvia de estrellas le estaba hablando. Y estaban toda la lluvia o sea, estaban todas las estrellas dirigiéndose hacia un sitio. Y dijo, guau, voy a ir hacia ese sitio porque algo va a pasar allí, porque estas estrellas me están llevando a este. Vale. ¿Qué pasa? En esa zona del país hay muchas lluvias de estrellas. Bueno, es que haya muchas. Es que no había contaminación lumínica, entonces se veía genial, ¿no? Lo que sucedía en el cielo. Aparte de que, pues sí, pues había muchas lluvias de estrellas. Por eso, Compostela viene del Campus Estela, ¿eh? Campus Estela, es que se me había olvidado. Viene de Campus Estela, que significa campo de estrellas.
En fin, el tío fue para allá y dijo, voy a seguir a la estrella. Siempre que sigues una estrella en la Biblia, algo bueno pasa. En fin, Hombre, claro. el tío fue y se encontró un... Espérate, que lo tengo aquí apuntado. Se encontró... ¿Qué se encontró? ¿Y Se se encontró una encontró? tumba... Perdón, se encontró una tumba de mármol. No jodas. Se encontró una tumba de mármol. Que había unos escritos que decía que la tumba de mármol es donde estaba enterrado Santi. Y ¿En claro, serio? ¿Y era la de Santi? asoció, dijo, pues tendrá que ser esta, tendrá que ser esta. Qué conveniente, qué conveniente que se los encontrase ahí justo en ese momento cuando toda la península estaba siendo invadida por los musulmanes y que los cristianos necesitaban ayuda, dinero y gente para combatirlos, que estaban siendo conquistados. Da la casualidad de que este tío se encuentra ahí unas reliquias que da la casualidad que eran del Santiago Apóstol. Bueno, aquello se hizo viral, se hizo, vamos, toda Europa flipando de hostia puta, los restos de este tío están aquí. Vamos a empezar a peregrinar a Santiago de Compostela. Bueno, antes se llamaba solo Compostela, no Santiago. Vamos a peregrinar a este sitio para ver las reliquias, bla, bla, bla. Atraía gente, en fin. Se expandió Inventó la el noticia por merchandising, toda sí, sí. Europa. ¿Qué, perdón? Que dice Buda que inventó el merchandising, sí, sí, las Sí, redes sí, sí, no, o sociales. sea, ya verás. Se volvió viral, la gente de todas partes de Europa dijo que querían hacerse un selfie. Bueno, aquí tenemos que estaba la Justo la gente de Europa quería ir ahí para hacerse un selfie y como no, yo también. Solo he encontrado esta foto que tengo en Santiago de Compostela y es con mi ex. He tenido que ponerle mi cara por respeto, no sacarla. Pero bueno, todo el mundo quería ir a la catedral a hacerse, pues eso, un selfie, ¿no? Y hacerse un stories con los estes de Santiago. Que se juntan los restos de Santiago Apóstol, pero voy aquí. Se juntan los restos del apóstol, más otras reliquias que iban jugando, que iban acumulando, cual cropos de Pokémon, básicamente, porque dinero llama dinero. Había una reliquia ahí súper importante. Pues venga, vamos a conseguir más reliquias, ¿no? Muy entre comillas, que la mitad se las inventarían, fijo. Más aparte, siendo el final del peregrinaje, más aparte siendo el final del mundo, de la Tierra, porque Finisterre en aquellos momentos era el final, no se conocía nada más, no había nada más. A la izquierda no había nada más. Entonces era el final de la Tierra. Entonces, vamos, aquello era... El marketing se hacía solo. O sea, es que el marketing lo tenían hecho solo. Pues imaginaos lo importante que se volvió aquello. Tan importante que, pues bueno, al principio hubo un par de construcciones, ¿vale? Estas son las primeras construcciones que habían de... donde se protegían las reliquias, ¿vale? Nada, una iglesia normalita. Pero ¿qué pasa? Las primeras construcciones se quedaban muy pequeñas porque pasaba mucha gente y además iban trayendo cosas, iban ganando dinero, iban... Bueno, todo se entiende. Y allá por el siglo XI, de esta iglesia, que la tenemos aquí en rosa, hicieron la planta basilical que tenemos hoy en día, con muchas comillas, exactamente. Pero bueno, podría decirse que es la que tenemos hoy en día. De planta latina, como hemos dicho antes, por el peregrinaje. Espera, Mar, ¿estás ahí? Ah, vale. Como te he visto parada, creía que te habías muerto otra vez. Yo, uy. No, ¿qué va? Estoy escuchando. Vale, ¿No ves vale, que vale, cada vale. vez que hablo le da por cortarse y porque me vaya? El ordenador me tiene manía escuchando y está todo Pues totalmente de bueno, acuerdo en todo lo que... ampliar un poco el chalet, exacto. Ampliaron el chalet. Como hemos dicho antes, era catedral de peregrinaje. Entonces, por aquí, digamos que entraban los peregrinos, daban la vuelta aquí y salían. Bueno, salían, no se quedaban a dormir, porque venías de a tomar por culo, no tenías sitio donde quedarse, pues dormías en la iglesia, la catedral en este caso. Esta catedral tiene 2 pisos, o sea que en el piso de arriba también se podían quedar. El caso es que se acumulaba muchísima gente. Que por cierto, no lo hemos dicho antes, pero estas circunferencias que vemos aquí, estos son capillas. Aquí es donde la gente venía a rezar Absidiolos. también. Absidiolos, exacto. Sí, Que son capillas. Por aquí la gente se ponía a rezar o incluso a dormir. O sea, y en aparte de fin. eso, este sigue el modelo de iglesia de peregrinación en la que no cuenta solo como una nave, que llama una nave, y a partir de aquí siempre serán número imparse 3 o 5. ¿Por qué? Porque esto permite que por las naves laterales la gente vaya deambulando, Ujú. caminando, y entonces a la parte de atrás del apse Se llama... que ya no molestas a lo que sería la claro, celebración de la liturgia, se llama girola o deambulatorio deambulatorio. para deambular, para pasear la iglesia si tú ¿Tú, no quieres molestar a lo ¿Tú crees que de ahí vendrá ambulatorio? No, ¿verdad? Me he lanzado un triple. ¿Crees que no lo ambulatorio sé, vendrá de quizás sí. deambulatorio? Tendrá de la misma palabra. Anyways, el caso es que, bueno, aquí podemos ver la comparación de la iglesia que había antes con Mamotreto, que hicieron después, con el money money que sacaron de todos los creyentes que iban a visitar y las donaciones que daban, ¿no? Esas donaciones que daban en... Pues bueno, esto es en el siglo XI, ¿vale? ¿Sabéis cómo está hoy en día? Así. Esto
Esto es hoy en día. O sea, todas las extensiones que ha tenido, todo, bueno, aquí tenemos que lo negro es, digamos, lo románico, lo verde es románico gótico, lo rojo es gótico, lo amarillo es renacentista y barroco, y lo blanco es moderno. Todo esto se ha ido ampliando porque se hizo sede episcopal, se hizo casa para la gente para que durmiese, los obispos, etcétera. Bueno, aquí de todo. Claustro también para las dependencias del... Bueno, enorme. Y el caso... Espérate, que me pongo a hablar y se me olvida que tengo un guión. ¿Pero qué más da? Mira, ¿quieres que enseñe el guión? Ya, pero joder, yo Fluye, quiero no sacar pasa nada. esto... chachi. En fin. Si vemos la Si no, portada, tú vale. cuando veas que no fluye, marque más. Y yo me invento algo relacionado. Sabemos que la catedral tiene varios estilos, ¿vale? Ujú. Obviamente se ha estado construyendo y ampliando durante el paso de los años. Por eso nunca se ha dejado vale, ya está. No, siempre ha habido cambios por modernización, por estilo, por necesidades, ya sea porque habían más gente o por lo que fuese. Y siempre se ha ido ampliando y reconstruyendo, básicamente. Es un poco como la Sagrada Familia, pero con determinación a acabarla. O sea, es una catedral que querrían acabarla. Para nosotros hoy en día, pues vemos esto. La gente que ha visto mis stories ya sabe lo que voy a contar, pero para nosotros hoy en día vemos esto y vemos un edificio antiguo. Pero yo me pongo en la piel de la gente que vivía en aquella época. Imagínate a un tío en el barroco que de repente ves un edificio súper antiguo y dices, oh, esto es románico, esto ya es tal. Y te lo mezclan con esta portada barroca. Imagínate la petada de cabeza que tiene que ser para ellos, porque para nosotros era como ver esto. Es un edificio con tres estilos distintos. Imagínate a ese señor barroco ahí diciendo, me estás poniendo un rosetrón en una portada románica, me cago en la puta, ¿qué es esto? Me está petando la cabeza. Es como para nosotros esto, ¿qué es esta cristalera con... los primeros no. En el románico tardío sí, empezaron, pero ya tardío. Cuando ya miraban hacia el gótico. Pero los Vale, primeros son nada. O sea, no había cristaleras. vale. ¿O sí? No me pongas esa cara. Dime una iglesia románica A ver, con esto, que la busco. Iglesia románica con rosetón. Que sea del románico principio. Yo sé que el románico tardío tenían rosetón. vale, está arriba. Vale, pues ya está, da igual. ¿Ves? En el tardío sí. Pues bueno, el caso. Esta portada que vemos aquí es barroca, como hemos dicho antes. La original sería una cosa así. ¿Qué dirás? ¿Esto tiene rosetón? Pero porque era ya tardío. Cuando la construyeron era ya siglo XII-XIII. Y siglo Sí, es que XII-XIII ya es A casi ver, gótico. a ver, amigo. Hola, bueno. Cuando se empieza a construir una iglesia o una catedral, siempre se empieza por el cabecero, por el ábside. ¿Por qué? Porque ahí es donde se celebra la misa. Si a mitad de obra me quedo sin pasta, le pongo la pared del final y ya la he acabado, ¿vale? La parte principal es el cabecero. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, vamos a empezarla por aquí y las obras ya se irán alargando. Y ya se irán alargando es o la puedo tardar 120 años en acabar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si empezaron por allí, por el cabecero, y luego vinieron para acá, igual ya habían pasado ciento y pico años y ya no estaba de moda lo que habíamos puesto en el cabecero. Igual ahora el señor Santo Tomás de Aquino ya no nos mola tanto y le queremos meter un poquito de luz a la cosa. Y entonces, pues, le metemos. En teoría esto es gótico. Claro, al tardarse tanto en construir, esto se considera románico, pero románico tardío, que es ya casi entrando al gótico. Por eso la remodelación no es gótica, por eso es barroca, porque pasa también el Renacimiento. O sea, pasa mucho tiempo hasta que se remodela. Si no, seguramente hubiese sido o renacentista o gótico, si se hubiese construido a principios del siglo XI. Pero no, esta estaría hecha a finales del XII como mucho. Que de hecho esta la hicieron así para salvar el terreno, que había aquí una pendiente. Por eso hicieron estas escaleras y una cripta aquí debajo, para sostener la portada. Aquí detrás vemos que no hay puertas, ¿vale? Esta catedral no tenía puertas. Esta catedral estaba abierta para los peregrinos. Y vemos que justo aquí detrás había como otra puerta, ¿no? Esto es un pórtico y había otra puerta. Esta puerta se conserva hoy en día. Y es esta. Se llama la puerta de la gloria. Esta es la puerta de la gloria, tapada por la puerta del Obradoiro, que es la que todos conocemos, que es esta. Se llama así porque Obradoiro de los trabajadores aquí era, en esta plaza era donde la gente cortaba las piedras, es donde trabajaban, básicamente. Se llama. Detrás, justo enmascarándola, está esta. Lo que ahora tengo la duda es, no sé si está allí o es una copia y esta está en un museo, porque esta foto parece de un museo, no parece de que entonces no sé si es una copia tal, pero bueno, da igual. La cosa es que está tapando otra puerta. Uh -huh. En esta puerta
pues bueno, tenemos lo típico de las puertas románicas. Tenemos el Pantocrátor, que está aquí arriba. Y como curiosidad, bueno, también tenemos al Santi, aquí en el Parteluz. Y como curiosidad, pues tenemos aquí a los 24 viejos o ancianos del Apocalipsis tocando instrumentos. No se puede acercar mucho porque estará megapixelado, pero están tocando todos instrumentos. Pero están tocando instrumentos con un nivel de detalle que hoy en día, bueno, hoy en día no, hace unos años, se rehicieron esos instrumentos y suenan de verdad. O sea, está tan bien hecho que reconstruyeron los instrumentos, como dato curioso. Otra de las puertas que tiene es el de las platerías. Siempre lo digo mal, me voy al portugués. Platerías, porque era la plaza donde estaban los orfebres, dijiste. Sí, porque se ve que hay tradición. Se ve, no lo sé porque nunca he estado en Galicia. Hola a todos, un saludos a todos los galleguiños. Te queremos a Lari, te queremos Natalia. Se ve que en aquella plaza estaba, como en esta época que estamos hablando del románico, en la Baja Edad Media, en todas las ciudades normalmente las personas que se dedicaban al mismo oficio normalmente trabajaban en la misma calle y se solían agrupar en gremios. Entonces se ve que en estas calles que daban justo a esta puerta estarían todos los del gremio de los plateros o orfebres y era la gente que se dedicaba pues a hacer joya, a trabajar la plata sobre todo. Pero bueno, que esto lo encontramos en cualquier ciudad. La calle Los Toneles es porque ahí estaban los toneleros. La Sí. calle Los Barcos, la calle Las Barcas, porque ahí hacían los barcos. Ya está. Pero bueno, esta puerta, esta sí que tiene mucha más relación con el románico, ¿vale? Esta sí que tiene lo que hemos visto antes, ¿no? Tiene su parte luz, tiene sus jambas, tiene sus arquivoltas, tiene sus historias y sus relieves. ¿Qué pasa en estos relieves? Que es un collage de diferentes años y diferentes estilos y diferentes historias que no se saben si son de la propia catedral o de otras iglesias que estaban por allí que las trajeron a esta. En fin, como veis, cada uno es de su padre y de su madre. No te están contando nada en específico. Te están diciendo, pues mira, pues que aquí arriba están los apóstoles, que aquí están las anunciando del apocalipsis, que por ahí un pantocrátor, que por ahí otra escena de otra historia contando lo que sea. Esto ha sido un collage, que hoy en día no tiene puto sentido. Y si hoy en día esto lo ve alguien del medievo, se pega un tiro en la cabeza cuando no existían ni las pistolas. O sea, imagínate a ese pobre señor viendo esto, volviéndose puto loco. Yo, ¿pero qué me estarán contando aquí? ¿Qué narices me están contando aquí? No entiendo nada. Bueno, obviamente lo han hecho así para salvar las esculturas, los relieves. Pero esto debería estar en otras portadas que se modificaron con él. El interior, como hemos visto antes, sí que es 100% románico. O sea, esto sí que es románico 100% lo que hemos visto en las plantas, lo que hemos visto de los diferentes estilos y diferentes cosas que se usan en el románico, está todo aquí, ¿vale? Podemos ver que es una nave o sea, son 3 naves abiertas, la central es más alta, tiene arcos de medio punto, arcos de medio punto peraltados, que son los mismos pero un poquito más altos, arcos fajones, que son estos que están aquí en la bóveda, pilares, ¿vale? De los romanos a aquí digamos, cambian las columnas por pilares, pero se añaden pilastras, o sea, se añaden columnas adosadas para reforzar, en este caso, reforzan los nervios, que son los arcos fajones aquí en este caso, y en el otro lado, pues los arcos que están separando las naves. Los formeros. Formeros. Aquí arriba tiene una tribuna, se llama tribuna, y aquí es por donde pasaban la gente caminando, los caminantes, Los peregrinos. los peregrinos, para que no molestasen mientras estaban dando misa o mientras estaban haciendo lo que estuviesen haciendo. O sea, esto era para la gente que no molestes. Hoy en día no puedes subir ahí. Bueno, no lo sé, pero creo que no. A no ser que pagues o algo de eso. Oye, lo que antes era para la gente, hoy en día no se puede entrar. ¿Cómo cambia la? Ay. Luego en el crucero se encuentra el botafumeiro, que es esta cosita que tenemos aquí, que es usado en festividades como por ejemplo la del 25 de julio. 25 de julio, Santiago, patrono de España, que dentro de poco veremos en la 1 esa misa con el... Bueno, el 25 veremos esa misa con el botafumeiro dándole de un lado a otro un péndulo. Según mis padres, ese día antes era fiesta nacional. ¿Oh, sí? Sí, claro, patrón de España. Como el 18 de Igual julio. que, por ejemplo, ahora la Pilarica, el 12 de octubre sí es fiesta sí o sí. Antes, el 25 de octubre, Hombre, pero no es Santiago solo la Apóstol, Pilarica, era o sea, fiesta nacional. es la Pilarica en Zaragoza, pero es Y claro, el la, día de la España, patrona de Hispanidad. de la hispanidad. Ujú. Yo no puedo acercar al botafumeiro, me da algo. Pues el botafumeiro se hizo porque tú imagínate la de gente que peregrinaba a esa iglesia.
Imagínate la de gente que iba ahí desde la otra punta de Europa, que obviamente todos esos años que pasaban andando, pocas duchas se dieron. Poquitas duchas se dieron. Aquello olía a tigre. O sea, aquello olía a... No sé. A reconcentrado, a perro Sí, mojado y sí. sin perro. Entonces, dicen que se inventó lo del botafumeiro para contrarrestar el olor a mierda que soltaba la catedral con el incienso quemándose, porque el olor del incienso es muy fuerte. Y por eso lo del botafumeiro, que hoy en día sí, lo sacan por la calle, se ha convertido en una tradición, se ha convertido en algo súper, vamos a, yo que sé, Sí, los incensarios en las procesiones de sentar sí. sacan los incensarios también, bien sea con incienso, bien con alufema, siempre con plantas aromáticas, también para crear ese ambiente de misticismo, de Sí. oh, es magia, ¿sabes? Humo, sí, mierda. Pero en verdad lo que te está diciendo ese señor que lleva el botafumeiro es un dúchate guarro. O sea, lo está sacando por la calle en plan, dúchate guarro, hueles mal. Bueno, Hoy en día no, hoy en día es una tradición, pero es lo que significaba. Y bueno, aquí tenemos a estos señores que lo que hacen es tirar de esta cuerda que hace que el botafumeiro suba y baje mientras hace péndulo. Pues hasta aquí la catedral de... Espérate, voy a beber agua, habla. y hasta aquí, amigos y amigas, la Catedral de Santiago. Y ahora voy a hacer como hace Cuarzo. Me han canjeado curiosidad, dato curioso. ¿Sabéis que Santiago viene del Santiago, con lo cual Santiago y Yago es lo mismo, pero Jorge, Jordi, Yago y Santiago es el mismo nombre también? Y amiguitos, Santiago y Jorge es el mismo nombre. Santiago, Yago, Jorge y Jordi son el mismo nombre. Bueno, Jorge y Jordi sí que lo sé, obviamente. O sea que Jorge, a partir de ahora te voy a llamar Santiago. O Yago. O Yago. Yago no me gusta tanto. Pero eso es igual que Miren y María es lo mismo y cosas. La gente en vez de ducharse se ponía olores, eran muy guarros. Como el incienso y lo miraba a los Reyes Magos. Claro, a los Reyes Magos. Vale, nos queda ya lo último y aquí ya acabaremos. Vamos de camino a las 2 horas. Este va a ser rápido. Este va a ser rápido porque la gente ya se lo conoce, pero está bien explicarlo. Tenemos el Pantocrator. He cogido el de San Clemente de Taúd, pero que básicamente todos son iguales. Todos tienen la misma estructura, todos tienen los mismos personajes, más o menos. La Y iconografía es la misma. la iconografía es la misma. Pues bueno, ese es el ábside de San Clemente de Taúl. Esto es San Clemente de Taúl. Se encuentra en Taúd, Lleida. en Taúd. Vale. Provincia de Creo que es Lleida, ¿eh? Lleida. Si no estoy mal, creo que sí, que es Lleida. No me acuerdo. Y este es su Ay, qué ábside. fuerte, voy a buscarlo. Lleida o Girona. Creo que es Lleida. Espérate, que es que ahora no lo encuentro. Sí, en el Valle de Boí, ya lo sé, pero quiero que me digas la provincia. Provincia. Lérida. Lleida. Sí. Es Wichita, Albacete. Vale, pues esto es el ábside. El ábside no se conserva en esta iglesia, porque la iglesia está que se cae. El ábside está en Barcelona, en un museo. ¿Qué museo es? En el Museu Nacional d'Art de Cataluña, en Menac, para los amigos. Podéis ir a verlo en el MENAC. Allí encontraréis pues, algo parecido a esto, que es una reconstrucción un poco cutre. La verdad es que no sé si encontraréis esto o no encontraréis No, nada, porque ¿en dónde? ¿En la iglesia sí, o en el museo? no, en la iglesia. Ah, no me acuerdo. Creo que estaba cerrada cuando fui. O sea, en el museo sí que encontramos las pinturas Sí, originales todo eso. sacadas de la pared y puestas en el museo. Que de hecho en el museo han reconstruido, digamos, la La cúpula y todo estructura. esto, la estructura para que estuviese ahí, pero la iglesia, no sé. He encontrado esto y creo que sería esto. No sé, la verdad no tengo claro que esté esto allí. Pero bueno. Pues vamos a ver las partes y qué narices es esto, ¿vale? Esto es un Cristo. Es el ejemplo máximo de pintura románica, ¿vale? Es todo muy plano, todo muy esquemático y tal, simplemente para decir que Dios era el puto amo, básicamente. Esto es una sacada de chorra. Literalmente es una sacada de chorra porque no significa nada más. El Pantocrator significa todopoderoso. Empezamos ahí, empezamos bien. Significa todopoderoso, en griego. Está sentado en una almendra, que la almendra pues debería de ser algo súper guay, pero es La mandorla mística. mandorla mística. Todo muy bien delineado, como si fuese un cómic. O sea, no se comían mucho la cabeza a la hora de pintar, ¿vale? Hacían línea negra y dentro ponían colorín. Tiene la tierra a sus pies. Esto se supone que es la tierra. Para decir que, pues, lo controlaba todo, ¿no? Dios lo controla todo. Jesús lo controla todo. En la mano izquierda tiene un libro que pone Ego Sum Lux Mundi, que significa soy la luz del mundo. Otra vez más, aquí está la luz del mundo, aquí estoy yo por mis huevos. Y en la mano derecha, antiguamente sostenía un cigarro que fue eliminado por la Ley 28 de 2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Es lo que digo en el reel, pero es que, joder, vale, está bendiciendo. Estos dos dedos significa que está bendiciendo, pero no me digas tú que esto no es pose de llevar un cigarrillo. Sí, totalmente. O sea, puesto. Vale, a los lados
tiene la primera y la última letra, que es del alfabeto griego, que es el alfa y el omega. Básicamente para decir soy el principio y el final de todas las cosas. Que están como, no sé, ¿esto que son rayos que salen de la aureola? Sí, Bueno, ese Azam. que vienen de él, básicamente. Luego, alrededor tenemos a los Power Rangers, que es el Tetramorphos, básicamente los evangelistas con su forma humana y su forma animal, podría decirse. ¿Por qué se transformaban? No entiendo. ¿Por Es que qué? esta es la visión del Apocalipsis y se Ah, describe así. que Esta se es la trans- Biblia, es una escena de. O sea, se habla en la Biblia, en el Apocalipsis, y se supone que es que aparecen así. Pues bueno, el primero no se le dio muy bien. El pobre Mateo, que es este, no se le dio muy bien lo de transformarse porque no se transforma en nada, su forma es humana. Se le curraron un poquito ahí, ¿eh? Luego tenemos a Juan, que está aquí con el águila, que es su forma animal. Abajo tenemos a Marcos con el león, en teoría esto es el león. Y luego tenemos a Lucas aquí con el toro. Y dirás, pero estos animales, no sé si se verá muy bien, pero tienen ojos. Y estas alas también tienen ojos. Y aquí el toro también tiene ojos. Y el águila, bueno, Porque sí, el águila solo tiene un ojo. ¿Por es qué? que. Sí, dilo, dilo. Dilo tú a ver si no es lo mismo. Ah, no, porque era básicamente los que todo lo ven. No te puedes escapar. Además, también, este es porque es uno de los ejemplos, pero hay muchos ejemplos en los que aparecen los serafines. Son tipos de ángeles, por decirlo así. Están los serafines y los serafines no tienen un solo par de alas, tienen muchos pares de alas y siempre se les describe en el Apocalipsis como con las alas en el fuego y con ojos. Entonces, esto sería también una mezcla de con las alas de serafines, que son los ángeles como del Apocalipsis. Sí, bueno, de hecho, estos son serafines. Mm. Vale. Ah, bueno, a esto yo hice un esquema para que se entendiese mejor. Ya que lo he hecho, lo coloqué. En el intrados de la bóveda encontramos la mano de Dios bendiciendo, básicamente. Mira, esto se encuentra aquí. Derecha. Tenemos a Siempre, siempre la es la mano derecha. derecha, la mano derecha de Dios aquí bendiciendo, justo arriba. Porque, claro, tú aquí dabas la misa, en teoría, aquí dando misa, y tienes la mano de Dios bendiciéndote a ti. ¿No? Y aquí tenemos esto que no se ve muy bien, pero aquí sí que se ve bien, que es el Cordero de Dios con 7 ojos. Leí porque era lo de los 7 ojos, pero se me ha olvidado. Era otra vez algo... No, es del Apocalipsis, cierto. Es algo relacionado con el Apocalipsis. ¿Era por lo del séptimo cielo? O que... No sé, Por pero bueno. la séptima venida de Jesús, no lo sé. Iba a decir la séptima venida de Jesús, pero me parece que ya son demasiadas. No Sí, quiero ¿no? inventar. Vamos por las 6 aún. Estoy de coña. No lo sé, Gonard. Me has pillado ya mis apuntes bíblicos, teniendo en cuenta que ya no soy creyente y hace muchos años que no lo soy. Ya mis apuntes bíblicos se me han ido borrando poco a poco. Claro, o sea, teníamos Cristo, Michael Jackson, Michael Jordan, Exacto. ¿Qué Michael más? Michael Myers. Michael Myers. O bueno, el Cordero de Dios que Michael quita el Knight. hambre. Joder, se te había olvidado Michael Knight, Michael tío. Knight ¡Buah! con su coche. Cago en la leche. Cordero de Dios que quita el hambre. Esto es lo que significa este cordero. Me cago en la leche. Vamos a seguir. Debajo del Pantocrator tenemos a la mala de Blancanieves con un plato de sopa de tomate. O María con la sangre de Cristo. Pero no me digas que no es la mala de Blancanieves. O sea, Sí, Disney lo se es. inspiró en esto con un plato de sopa Heinz. ¿Has probado sopa Heinz de tomate? No, ni la Campbell tampoco. Yo la Campbell. He probado la sopa de mushrooms de Campbell, de setas, Champiñones. champiñones, que a Holly le gusta y lo compra bastante. Y al lado de María, tenemos aquí a Mary, tenemos a los apóstoles. Los únicos que ha llegado hoy en día son Felipe, Santiago. Tomás, Bartolomé, Juan, Santiago y un poquito de Felipe, que aquí no se ve, pero bueno, estos son los que nos ha llegado hoy en día porque, en teoría, eran así, que estaban todos. Estaban todos. Vale. Hay otra cosa que quiero decir, ¿Sí? que normalmente para separar las escenas utilizan franjas de colorinchi. Sí, mira, si vemos aquí arriba. Espérate, ahora no. Vale. Aquí arriba, por ejemplo, tenemos la escena donde está Cristo, que es azul porque es el cielo. Pero donde están los ángeles, o sea, donde están los evangelistas, tenemos oro y azul. Ese oro es el cielo de donde está Dios. Es la única diferencia que tenemos en la parte de arriba. Sí, pero me refiero que, por ejemplo, debajo, cuando salen los apóstoles, tienen un fondo rojo. Sí, claro, eso ya es Y tierra. sí, y en otro tipo de pinturas que hay también, sobre todo en los retablos, cuando quieren cambiar de tema o quieren cambiar de escena, utilizan mucho también las franjas de colores. Bueno, aquí también aparecen separados por columnas, que eso era básicamente estético, tampoco había. Lo único que sí que hay que, digamos, nombrar es que Juan tiene un espacio mucho más grande. ¿Sabes por qué?
Yo no. O sea, sí que sé más o menos por qué. Porque Juan era el que confundían con María Magdalena. Jesús tenía era muy amigo de Juan, ¿eh? Ah, Era muy amiguito de Juan. Muy mucho. Era de los que se abrazaban mucho por detrás. bien. No se sabe, no se sabe. Y ahora es cuando me van a venir todos los cristianos a decirme, esto es mentira, somarrano. Pero yo creo que se acercaba demasiado a Juan. Y tenía siempre predilección por Juan. Hacía el 77, exacto. O bueno, hasta aquí el románico de hoy. Aquí Romaní. Espérate, Por vamos a cierto, cambiar de escena, si no, me va a petar la cara. amiguitos, amiguitos, amiguitas, este ha sido nuestro humilde programa del románico. El románico es ancho y vasto en toda la Europa occidental, así que podéis leer, ver vídeos de otra gente si os mola más. Nadie le pondrá tanta dedicación y tanto humor como nosotros, pero como ya sabéis, nuestra misión aquí es causaros curiosidad, deciros 4 cosas básicas para que si sale la conversación de sábado por la noche voy por mi quinto tanque de birra y alguien me dice, tío, ¿tú sabes lo que es una bóveda de cañón con arcos fajones? Sepas de lo que... Y Es un buen después tema de conversación cuando sales por la noche con tus colegas. O sea, yo no sé cómo no todos habláis de arcos fajones y bóvedas de cañón. Yo lo de hago. arcos fajones, formeros, de la distribución de las cargas y los empujes en las plantas basilicales a principios del siglo XI. Es algo muy interesante, con lo cual aquí os hemos dado unos cuantos tips para que tenéis conversación sobre este tema. Si queréis investigar un poco más, pues ya sabéis, a tope con ello porque recordad que esto es suspensonar y que nosotros también podemos haber suspendido sin haberlo sabido. Y yo lo habría dicho mejor. Y que si en un futuro queremos volver al románico porque hay una iglesia que queremos comentar, se volverá. O sea, aquí no hay... Solemos ir cronológicamente, pero que dentro de poco vamos a empezar a dar saltos. Porque A mí me parece bien. ya empezaremos a dar en la historia. Así que, ¿qué toca ahora? Ahora toca, antes que nada, deciros que aquí, bueno, no sé en qué lado estás tú, si te están viendo, pero da igual, algo así para los dos lados. Mi colega Gonar es un gran artista, conductor y creador de este programa y que en sus perfiles de TikTok, en YouTube y en Instagram podéis seguir todos nuestros programas, los shorts y también darle mucho amor y a sus... Exacto. Podéis seguirme en redes sociales, que subo todo contenido de arte, sobre todo Instagram. Y que va a haber más. De hecho, esto luego te lo comentaré. Estoy pensando en darle un girito. Pensando en darle un girito ahora en verano. Para hacer algo más fresquito. Ujú, ujú. O bueno, Pero no va a ser un hot tap, ¿eh? O no, no va a ser sea, un hot. Ha dicho fresquito. Nada de hot. pues, espérate, pues Fresquito como la ira cold de tap Dios. tampoco. No es un cold tap. Anyways, nos vemos en 2 semanas con más cosas. Muchas gracias en serio por estar ahí. Jorge, Frodo, Sanji, que está también por ahí, Synergy, que estará ya durmiendo porque vive en la otra punta del mundo. Gracias, en serio. Es la primera vez que tenemos tanta gente en este programa. Sí, Nos vemos en 2 semanas. Chaito.